noches. Es más difícil hablar del camino que hacer el camino, y eso lo acabo de escuchar hace cuestión de 2 minutos, por boca de Juan José Carmona Pérez Curro, que lo has definido perfectamente, que lo complicado que es hablar de experiencia sobre el camino, y además el resto de esta mesa ha sentido al momento. Bueno, pues la frase ya os puede dar un poco la idea de por dónde va a ir los tiros en esta mesa redonda que tenemos a Fernando Navarro Ortiz, que bueno, nos conocemos casi todos. Yo creo que las presentaciones sobran, ¿no? Bueno, yo creo que te conoces. Tenemos a Juan José Carmona Pérez, y dejo para el final, pero no por ello menos importante, a Irene Pozos Reyes, que bueno, son 2 veteranísimos peregrinos. En tu caso has hecho el camino, me dijiste que habías dejado de contarlo a partir de la... Sí, aprieta. Ahí va, perfecto. Yo dejé de contar en el camino 21-22. Han sido muchos caminos. Unos más cortos y otros. Me gustan hacer caminos largos. Y en este otro lado está Irene, que es la demostración también de que un camino bien hecho con una sola vez cambia también la vida. Efectivamente, yo lo he hecho por primera vez este año y lo he hecho sola. Y ha sido una experiencia maravillosa, increíble. La asociación me ha ayudado muchísimo y la verdad es que repetiría 1 y 1000 veces. Bueno, pues de eso vamos a hablar, ¿vale? Os voy a pedir eso, que ilustréis, bueno, además con toda libertad, interrumpido uno a otro, ilustrar vuestros casos y vuestras afirmaciones, si puede ser con alguna anécdota, con algún momento donde se vea claro, porque claro, que lo que estamos hablando es de experiencia, ¿no? Y la primera pregunta que habría que hacerse, aunque el nombre de la mesa redonda es de peregrino a peregrino, vamos a intentar hablarle a alguien que no sea peregrino. ¿Cómo le explica a alguien que no lo conoce lo que es el camino? Empezamos por ahí, por Curro, que me pilla más lejos. Explicarle a alguien que no lo conoce es complicado, que lo conoce es complicado, porque de peregrino a peregrino son 2 experiencias que, aunque vayas por el mismo camino, por la misma ruta, son personales. Para mí el camino es personal, es una experiencia personal. No hay, habiendo una misma ruta, no hay 2 caminos iguales, ¿no? Entonces para mí, si hace 21 años me pregunta, cuando yo empecé el camino, me hace esta pregunta, yo hubiera dicho, bueno, hacer el camino, cuando hablamos del camino, es un reto. O una experiencia cualquiera. Yo hice el primer camino, si hablamos de anécdotas, lo hice porque fue en el 99, porque en el 1998 decidí quitarme del tabaco, de fumar, que ya era un reto. Como había intentado hacerlo muchas veces, pues, y no lo lograba, dije, bueno, pues si estoy 1 año sin fumar, hago algo en mi vida, algo especial, algo... Y como lo iba consiguiendo, yo me quité de fumar el 1 de agosto del 98 y veía que los meses pasaban y el reto se iba cumpliendo. Y a falta de 3-4 meses para el verano, pues llegó a mis manos una revista de historia, de estas de coleccionables de historia, que hablaba sobre el Camino de Santiago, que yo nunca oí hablar del camino, nunca, no había habido... Me empapé de ella y me gustó tanto que dije, bueno, si llego a cumplir el reto, pues automáticamente hago el camino. Yo no tenía ni idea de lo que era ponerse en camino, ¿no? Efectivamente, el 1 de agosto del 99 cumplí mi reto y el 25 de agosto estaba en Saint-Jean-Pied-de-Port, sin saber lo que era y sin saber en qué berenjenal me estaba metiendo.
Y ahí no sabía hace 21 años que eso me iba a cambiar la vida de la manera que me ha cambiado. El camino es especial. Si tuviera que decirlo de una palabra, sí. El camino es una terapia. Pues mira, me quedo con ese concepto. Mira, tenía una pregunta para empezar, a los tres la misma, ¿no? De cómo le explica el camino, pero también han contestado a la segunda pregunta. ¿Y cómo te explica a ti mismo el camino? Irene, pues te toca. ¿Cómo le explica a alguien que no sepa lo que es el camino y cómo te lo explicas a ti misma? Bueno, en mi caso, realmente sí que tenía experiencia previa de, bueno, mi hermana tenía algunas nociones de lo que podía ser el camino. No obstante, sí que es verdad que es una experiencia, pero es una experiencia desde mi punto de vista múltiple. Es decir, hay personas que yo las veía con una edad altísima y que iban solas y se veía que iban en penitencia. Había grupos de jóvenes que en los pueblos iban de fiesta, iban de convivencia. Había grupos de mediana edad pues, que iban a disfrutar de la naturaleza, de la convivencia, de estar con ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia, pero es una experiencia muy diversa. Es decir, al final cada camino es distinto, cada camino en función de la edad que tengas, de las necesidades que tengas, va a tener un fruto diferente, ¿no? En mi caso particular, yo tengo trabajo de oficina. Estoy 8 horas sentada, mi vida es muy tranquila, muy cómoda, pero sí que es verdad que llega un momento en tu vida que la cabeza pues te empiezan a invadir pues, pensamientos de me quedo aquí, cambio de trabajo, no cambio, ¿qué hago con mi vida? Y para mí fue una terapia también, fue una terapia de encontrarte contigo mismo, de no pensar en nada y de pronto pensar un poco en lo básico. En qué vas a comer esa noche, en dónde vas a dormir, en quién te ofrece su ayuda, en pues, conocer a personas que te cuenten experiencias, que te cuenten por qué están allí. Entonces, en mi caso, esa fue la vivencia fundamental que yo saqué en particular. Yo te digo que vi muchas cosas, vi muchos caminos y vi mucha variedad en ese sentido. Y la segunda pregunta era, ¿perdón? Sí, no, está medio contestando. ¿Por qué ¿no? hiciste la primera vez el camino y cómo te explica a ti misma el camino? Pues básicamente fue eso. Resumiendo, el camino es una experiencia que va a variar mucho en función de cómo te lo plantees. Y a mí me vino francamente bien pues, para desenmarañarme un poco, para que se te olvide todo. No te va a dar soluciones, no te va a decir qué camino vas a tener que seguir, pero te va a despejar la mente y vas a ver las cosas claras. Y luego también te vas a reencontrar mucho con la naturaleza, con la amabilidad de la gente, con lo bien que te sabe un plato de comida cuando llevas recorrido 30 kilómetros. Y eso muchas veces hace que cuando llegues veas las cosas mucho más claras, más sencillas y te olvides un poco de lo superfluo. Pues, Fernando, te toca. Bueno, pues yo creo que, voy a decir una obviedad, el Camino de Santiago es una peregrinación. Y una peregrinación, según el diccionario, que lo mira yo estos días, es una romería o viaje a un lugar santo. Esto puede tenerlo... Cada caminante del camino puede tenerlo en primer plano, en segundo plano, en tercer plano o en último plano, pero ahí queda. El camino es una experiencia. En el camino hay una serie de vivencias que son personales e intransferibles, como ha dicho Burro. Como el camino tiene tantas facetas, uno las vive, cada uno de los vive de forma distinta. Por lo tanto, hay tantos caminos, por lo menos, como caminantes, y como cada vez que hay un caminante se pone en camino. El camino también es como un paréntesis en la vida, lo que ha dicho Irene. Es, claro, un tiempo en el que no es habitual que nosotros viajemos andando, ni es habitual que viajemos con nuestra carga al hombro. Viajamos en coche o en tren, y aquí no, aquí viajamos andando, dormimos en unos albergues, algunas veces en el suelo, vamos encontrando un ambiente absolutamente distinto, otras personas. Es decir, que es como un soplo de aire fresco en la vida, también una terapia, pero es algo que te da vida, el camino. Y luego el camino es un encuentro. Pero vamos, de esto del encuentro hablaré más adelante. No, espérate, antes de explicar por qué hice yo el camino, que es lo que dice.
Pues yo no sé por qué hice el camino. Lo tengo que reconocer. A mí el camino me atraía una barbaridad. Yo me compré mi primera guía del camino en el año 92 y yo fui al camino por primera vez en el 98. Yo me tiré 6 años que yo me lo leía de vez en cuando. Yo con la imaginación no sé cuántos caminos de Santiago he hecho. Un montón de caminos. Yo creía, yo no tenía noticia de que existía la asociación, yo creía que el camino no se podía ir solo, que había que ir acompañado y no me atrevía, hasta que encontré un amigo que se decidió a acompañarme al camino. Y lo hicimos. Hicimos lo que se suele hacer para empezar, lo que ha hecho Irene, Sarria, Santiago. Y yo recuerdo, me has dicho que si podemos contar anécdotas, acá contemos. Y nos fuimos en tren hasta Madrid y luego de Madrid cogimos un autobús a Lugo, porque a Sarria es muy difícil llegar. A Sarria se llega bien en tren o en coche, pero el autobús aquí a Santiago, volver, es complicado. Y en la estación de Lugo, yo tenía al lado, esto os lo describo, con la cresta de colorines, la chaqueta de cuero negro, con cadenas, aquí aretes, de todo eso, y me dice, amigo, ¿me da usted fuego? Digo, mira, no puedo dar fuego porque me quito del tabaco. Dice, eso tendría que hacer yo, quitarme del tabaco. El hachís no lo voy a dejar, pero el tabaco me lo voy a quitar con una mano. Ese fue mi primer contacto con el camino. Con el camino. Bueno, seguimos, ¿eh? Sí. Y bueno, no quiero saber cómo fue el último. Mira, sí, voy a preguntarlo, porque viene la siguiente pregunta. ¿Qué encontraste al final del camino? ¿Qué encontré? Sí. ¿A otro con la cresta? No. Yo he encontrado tantas cosas en el camino que me resulta difícil enumerarlas. Me encontré a mí mismo, porque en el camino tienes mucho tiempo para andar solo, para meditar, para rezar. Me encontré con Dios, me encontré con los otros peregrinos y yo descubrí la solidaridad. En el camino tenemos que ser solidarios. No se puede, tú ves a alguien que tiene un problema y de momento lo que te sale del alma es ayudarle. Yo, solidaridad, os voy a decir 2 nombres. Bárbara y Tomeu. Me explico. Bárbara era una señora austríaca. Su marido era catedrático de universidad en Austria. Hablaba muy bien español. Íbamos entre Pelorado y San Juan de Ortega. Y yo andaba con unos dolores en el pie tremendo. Y os imagináis que me descalzó y dice, siéntate, Fernando. Me sentó en una piedra, me quitó la bota, me quitó los calcetines, sacó una pomada y me dio la pomada, me untó la pomada y me dio un masaje en el pie. Yo sentado y ella de rodillas debajo masajeando mi pie. Digo, esto es una escena que parece una escena bíblica. Es un ejemplo de solidaridad tremendo. El otro nombre que os decía es Tomeu. Esto fue en Arres. Cuando yo fui a Arres la primera vez, estaba completamente deshabitado. Estaba el albergue, la iglesia y una casa en la que había un bar en la planta baja y arriba vivía una familia. Cuando yo llegué, el albergue estaba ya completo. El hospital dice, mira, coger cualquier casa porque están todas vacías y os vais a dormir al suelo. Y cuando yo ya me iba cogiendo mis cosas, se me acerca Tomeo y dice, mira, Fernando, que yo me voy en tu lugar a dormir, tú te quedas aquí en el albergue, en mi litera, yo te cedo mi litera. Yo tendría en aquella época 65 años, y este tendría 20 años menos, o sea que tampoco era... Me cedió su litera. Pero lo que hay una cosa, es que al rato viene y me dice, mira, Fernando, que os he puesto las cosas en la litera de arriba, pero mi hija, que es la que está en la litera de abajo, se va a ir a la litera de arriba y ponte tú en la litera de abajo. O sea que todo eso es una persona que yo no la conocía. Yo creo que eso se da en el camino y en muy pocos sitios más. Gracias, Irene. ¿Y tú qué encontraste en el camino? ¿Al final o en medio? Así como anécdota, al final yo creo que todos más o menos coincidimos. No sé hace cuánto tiempo fue cuando esa anécdota, pero yo creo Fue que... el año 2003, creo que fue.
Pues yo lo he vivido en el 2019, exactamente igual. Es decir, es curioso cómo ese espíritu trasciende las décadas. Porque tú vas con una actitud, que es tu actitud del día a día, de la ciudad. Yo, por ejemplo, pues uno de los días que tenía la jornada más larga, que eran 30 kilómetros andando, estaba súper cansada, no paraba de llover y tenía un montón de hambre, no veía ningún bar por ningún sitio. Y vi una casa con un banco y no podía más. Digo, mira, me voy a sentar un ratito porque no puedo más. Y no había nadie en la aldea, estaba yo sola. Y de pronto vino un señor, que era su casa precisamente, y digo, vaya, me llevo a sentar en el banco de la única persona del pueblo. Y digo, me va a echar porque su casa me va a echar. Y vino el señor y me dijo, hija, ¿qué te pasa? Digo, no, perdone, que es que ya me voy, que estoy muy cansada. No te preocupes. Se fue, no, te quedas tranquila. Y a los 5 minutos volvió con una ciruela, me dijo, no te preocupes, mira, esto es de mi árbol, de mi huerto, te van a sentar muy bien, tranquila, ¿de dónde vienes? Y me estuvo hablando, me dio comida. Y la verdad son cosas que no te esperas. Tu reacción inicial es como estoy molestando en una propiedad privada, me voy a ir, ¿no? Y entonces esa ayuda al peregrino continúa y trasciende, y así muchas. Pero sí, la que a mí más me impactó porque estaba muy cansada y me dieron unas simples ciruelas que me supieron a gloria, fue muy bonita esa experiencia. Estaba tan emocionada contándolo, es verdad, ¿no? Es que hay que vivirlo. ¿Y qué encontraste? Bueno, en mi primer camino yo encontré principalmente dos cosas, ¿no? Primero fue a mi maestro, la persona que a mí ha hecho que yo vea el camino de una manera diferente, Joaquín, un peregrino, un amigo, un más que amigo, ¿no? Anduvimos 6 días solamente, 6 días, y no hicimos el camino, no andamos el camino. Estábamos a ratos, ¿no? Porque él me decía que le gustaba caminar solo, algo que yo he aprendido de él. Y él me enseñó los pilares de la peregrinación, como ha dicho Fernando, de lo que estamos hablando es de una peregrinación, ¿no? Que es lo primero que teníamos que haber dicho, es verdad. Él me enseñó esos pilares y yo en 6 días aprendí mucho y son básicos, ¿no? La solidaridad, el sacrificio, que el camino tiene mucho de sacrificio, nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Y eso agudiza mucho los sentidos. Eso hace que la persona piense más de lo que el día a día pensamos. Y luego al final del camino, al final, cuando llegué a Santiago, siempre me pasa igual, siempre que llego a Santiago me pasa igual. En Santiago no me espera nadie. Yo siempre tengo esa cosa de que en Santiago no hay nadie, no me espera nadie, ¿no? Pero tengo la sensación de que el camino ahí es donde empieza. Que el camino que yo recorro en estos días, 30, 40, 25, 27, los días que sea, es una ilusión, es lo que me gustaría vivir en la vida, lo que de verdad, esa experiencia, lo que me gustaría en toda la vida vivir, pero paso a lo que es la realidad, la cruda realidad. Entonces el camino empieza o comienza cuando le doy la espalda al sepulcro del apóstol, ¿no? Eso es una de las cosas que me di cuenta. Es mi primer camino. La otra peregrinación. Esa es la otra peregrinación. Exactamente. Bueno, oye, pero de todas formas, el camino no es perfecto, porque si no, ¿por qué lo hacéis tantas veces? Quizás precisamente por eso, porque uno quiere perfeccionarse, ¿no? Encuentras experiencias tan bonitas, como ha dicho Fernando, que te llenan tanto, es que uno quiere volver. Y ahí es donde yo intento conocerme. Es que no tenemos tiempo, la vida pasa tan rápido y es trabajo, familia, trabajo, y no tenemos tiempo para nosotros. Entonces el camino es la excusa perfecta para dedicarte un tiempo para ti, solamente para ti. O sea, cuando yo veo que los peregrinos hacen camino en grupos, se masifican, yo veo que pierden, porque no
no se dedican tiempo a ello. Le estás haciendo el camino a otra persona. Tiene que ser tu camino. Hay veces que nos juntamos 4 o 5 y a las 2 horas me despisto. Digo que voy a hacer pipí y me despisto. Que el camino es personal, es que luego no estás solo, nunca estás solo en el camino, nunca. Lo llenas con otros peregrinos, en los albergues son donde tienes quizás las mayores experiencias, en los albergues. Yo he tenido este año, he hecho un camino bastante especial y he tenido experiencias muy fuertes y ahí es donde te llenas del camino, ¿no? Porque lo otro es caminar. Por ejemplo, la experiencia fuerte, que ya que estamos hablando de experiencia fuerte, ¿te acuerdas de alguna? Bueno, pues puedo contar el primer día de San Jan a Roncesvalles. Cuando llegué a Roncesvalles, cuando te cogen el nombre en el albergue, pues yo dije que por favor, si podía ser, que cuando me nombraran, allí te nombran en la misa, antes de la bendición del peregrino, pues te dicen, han venido peregrinos de Alemania, de Bélgica, de Holanda, y luego de España, pues han venido de Cataluña. Entonces yo dije que por favor, si podía ser, que habían venido peregrinos de Córdoba, y en memoria de una peregrina fallecida, ¿no? Mi mujer falleció a primeros de año y con eso me bastaba. No había que hacer nombres ni... Vale, muy bien. No hay problema, se va a decir y ya está. Entonces terminó la misa y dieron la bendición y nombraron, pues han venido peregrinos, pues, por cierto, que han venido peregrinos de Andalucía, más concretamente de Málaga, de Córdoba y de una persona fallecida. Pues yo con eso me bastó, ¿no? Para hacer que ella se sintiera más allí, más en el... Bueno, pues terminó aquello y dijeron, oye, que el peregrino que quiera, que venga y que le vamos a enseñar un poquito la cripta que se ha arreglado. Yo he ido muchísimas veces a Roncesvalles y no conocía la cripta. Se le va a enseñar la sala capitular y 2 o 3 cositas más en 20 minutos para que os llevéis una idea de lo que es el monasterio. Y en ese momento, pues, nos enseñaron la cripta, bajamos al claustro y luego en la sala capitular nos oyeron hablar. El cura que enseñaba aquello nos oyó hablar a los malagueños y a mí, y claro, cuando salimos fuera es cuando se nos nota el acento andaluz, ¿no? Entonces el hombre dijo, oye, ¿quién es se acercó a un malagueño, ¿quién es la persona que ha dicho que se le nombrara que viene en su nombre, ¿no? Se lo dijo un malagueño y yo levanté la mano y le dije, no, soy yo. Ah, bueno, pues quédate ahí al final. Y me quedé al final, ya el hombre fue saludando peregrino por peregrino y se fueron saliendo, ¿no? Entonces yo me quedé al final y dice, oye, ¿quién era? Digo, pues mire, era mi esposa. Ah, muy bien. Y yo no sé cómo el hombre lo adivinó, o yo creo que es que hay muchos peregrinos que como yo hacen eso, ¿no? Y me dijo, por casualidad, ¿no tendrás una fotografía o algo más personal de ella? Aquí vamos a rezar un Padre Nuestro y digo, mire, lo más personal que tengo de ella son sus cenizas, porque vengo con ellas. Yo siempre he hecho el camino con ella, ¿no? Ah, muy bien, bueno, nada, rezamos un Padre Nuestro y el hombre me dijo, oye, te propongo una cosa, ¿por qué no las dejamos aquí en la sala capitular? Está el Panteón de los Reyes, la dejamos aquí esta noche con los Reyes y mañana a las 7 de la mañana cuando te vayas la recoges. Y a mí me salió así, fue una cosa, yo le dije, mire padre, mi reina ya no es de este mundo. Y el hombre dijo, mira, esto más evangélico imposible. Me dio un abrazo y me dijo, mira, lo que tienes que hacer es rezar por nosotros, porque nosotros necesitamos que recéis los peregrinos por nosotros. Fue una anécdota para mí, eso fue la primera de 34 días, ¿no? Bueno, como esa, unas cuantas.
pásaselo a Irene, que yo no puedo hablar porque, madre mía, se me ha puesto un nudo en la garganta. Bueno, tú, ¿por qué volverás? Porque vas a volver. Hombre, por supuesto, yo en cuanto pueda, vamos, estoy volviendo. ¿Por qué volveré? Porque ha sido una experiencia maravillosa y sobre todo eso es lo que veníamos diciendo un poco todos, ¿no? Que al final en el día a día no nos permitimos muchas veces encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces el camino es una oportunidad maravillosa pues para deshacerte de toda la porquería, por decirlo de alguna forma, de todo lo que quizá te contamine, ¿no? Del día a día, reencontrarte contigo mismo y que realmente salga tu verdadero yo y aprenda a apreciar realmente lo básico y lo importante. Es importante que yo echaba de menos a personas y eso es muy importante, ¿no? Cuando estás en el camino, realmente al final siempre, pues eso, pues echas de menos a tu familia, a tus seres queridos y eso es muy importante, apreciarlos también un poco desde la distancia. Te toca, Fernando. Yo creo que voy a contestar esta pregunta. Complicado. Bueno, ¿por qué repite el camino? ¿Por qué repites? Sí. Bueno, después de la experiencia, como he contado, lo natural es que uno quiera tener cuantas más experiencias de ese tipo, mejor. Entonces te vas al camino buscando experiencias así, con otros peregrinos, disfrutando. Y me he encontrado cosas curiosas. Yo me encontré con un peregrino que me encontré con él 2 o 3 veces, que era Enrique Fontela, era de La Coruña, que estaba operado de un cáncer de laringe, tenía su traqueotomía, y el hombre ya hablaba muy bien. Iba vestido de peregrino, y entonces yo le pedí, digo, Enrique, por favor, ¿tú me permites que te haga una foto, así, de peregrino, en que se te vea bien el agujero de la traqueotomía? Y se la hice. Y le digo, mira, es por lo siguiente, yo doy clases de otorrino y cuando explique el cáncer de laringe, quiero terminar con una fotografía tuya. Y me dijo, muy bien. Y a los pocos días, cuando yo llego a Córdoba, me mandó una fotografía suya magnífica de estudio y yo en las clases terminaba la clase de cáncer de laringe proyectando la fotografía de Enrique Fontela. Me ha pasado, yo no sé, son tantas vivencias. A mí me impresionó mucho porque eso fue en el primer camino y cambió el camino para mí. Al segundo o tercer día, yo iba así distraídamente mirando al suelo, viendo las piedras y las corredoiras, y de pronto pensé, ¿cuántos miles, cientos de miles de ilusiones han pasado por estas piedras, de tragedias, buscando consuelo? ¿Cuántas personas se han dejado la vida en estas mismas piedras que yo estoy andando? Y desde ese momento, yo, a partir de ese día, siempre andaba por el camino con el respeto de que estaba pisando el mismo sitio donde millones antes que yo lo habían hecho. Me está ahí emocionando, se me está poniendo a veces un nudo en la garganta. Oye, pero venga, vamos a ser también un poquito, si no realista, vamos a reconocerlo. Lo malo, ¿qué es lo peor que encontráis en el camino? ¿O que se está encontrando en el camino? Empiezo por ti, ¿vale? Otra vez. Vale. Bueno, creo que se me olvida si he contestado la pregunta o no, ¿eh? Yo lo peor que he encontrado en el camino ha sido la masificación. El camino se convierte en una feria, una especie de peregrinación del Rocío, cosa que no es. Yo recuerdo un camino del norte, desde Ribadeo a Santiago. Venía Rafa conmigo, que ha sido mi compañero, entre paréntesis, mi compañero en muchos caminos, hasta el punto que yo ya en los últimos años decía en mi casa que me voy al camino y me decían, ¿vas con Rafa? Sí, entonces bien. Bueno, pues, en el camino del norte íbamos 20 o 25 peregrinos. Los albergues tenían capacidad, a 30 o 40, de tal forma que ya nos conocíamos todos. Pasaba por un bar, hombre, aquí están los catalanes, te sentabas con él y tal. Seguía andando un poco, hombre, mira, este es el secretario de la Asociación de Madrid. Nos conocíamos todos, tanto que cuando llegábamos a Santiago nos fuimos de parranda por ahí todos juntos. Bueno, pues,
había que unirse al camino francés. Entonces hicimos todo lo posible por unirnos al camino francés lo más lejos posible, lo más cerca de Santiago. Y encontramos Santa Irene. Claro, En al lado del Rosso. En Santa Irene fue donde nos incorporamos al camino de Santiago. Y de un camino en que nos conocemos todos, a ver aquella marabunta de gente, que porque en el camino de Santiago por esa parte no hacen falta flechas, con que miren la mochila del que va delante, llega a Santiago. Pero en fin, esperemos que el camino no muera por exceso de salud. Eso es bonito porque hay otros caminos que están como estaba el del norte que yo cuento, por ejemplo, el camino mozárabe. Entonces, ese es el futuro del camino de Santiago, los otros caminos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, un apunte, como cosa buena, nos hemos nombrado a Galicia, la tierra de Galicia. Es decir, yo no la conocía y he comido, he bebido, he visto unos paisajes maravillosos. O sea, estoy deseando de volver también por conocer el resto de Galicia de esa forma tan maravillosa que recorriéndola. O sea, eso es un punto que no hemos tocado y que es maravilloso. Perdón, como he dicho que lo interrumpamos, te voy a interrumpir. Galicia es una maravilla, la dulce Galicia, pero la dura y recio Pirineo y la austera Castilla te llenan completamente. Sí. Es cuando te sientes peregrino de verdad. Cuando vayas por Castilla, por aquellos páramos, y dirás, soy peregrino. Congelada, con los brazos congelados, con Perdona. Nada. Y de punto negativo exactamente igual. Muchas veces yo elegí el francés porque es el más seguro y la persona que el más seguro en el sentido que hay muchísimas personas y nunca va a estar solo. Si alguien no lo ha hecho de esta sala, el francés es el que hay que hacer la primera vez. Pero es verdad que muchas veces cuando el camino se estrechaba íbamos literalmente en cola. O sea, yo me enteraba de las conversaciones de las señoras de delante, lo que iban a hacer en vacaciones, el resto de las vacaciones, de la lista de la compra cuando iban a volver, me enteraba absolutamente de todo. Entonces sí que es verdad que el camino francés, una vez que ya ha realizado, ya tenía un poquito de experiencia, lo desaconseja, o sea, no lo aconsejaría por eso, porque está excesivamente masificado. Pero también, bueno, hay personas que lo disfrutan de esa forma, lo ven como, no sé, una experiencia de, no sé, de convivencia bonita, pero no es realmente un peregrinaje. Estoy de acuerdo con Irene. El francés, yo cuando llego a la asociación y estoy dando, y los jueves vamos y damos credenciales, a mí me gusta siempre coger, como yo digo, peregrinos vírgenes, o sea, gente que no ha hecho el camino, porque digo lo que ha dicho ahora mismo Irene, la primera vez hay que hacer el camino francés, te está diciendo en todo momento que estás haciendo camino. Los otros caminos, yo he hecho casi todos los largos, los importantes, digamos, y sí, en algún que otro momento estás haciendo camino porque estás interiorizando el camino, tú ya te has metido en el camino, pero el que te dice por primera vez, porque son hitos y hitos y hitos, cada 5 minutos te estás diciendo, por lo menos la primera vez, hay que luego ya pues, se diversifica, y como punto negativo, no tanto la masificación, porque todo el mundo, yo diría que todo el mundo tiene que hacer el camino al menos una vez en la vida. Eso yo lo pondría por la seguridad social, vamos. Sí. Al menos una vez en la vida. Como lo tienen los musulmanes de peregrinaje, ¿no? Yo pregunté este año, porque había muchos gente de orientales. Sí. Y pregunté a unos muchachos que sabían un poquito castellano, unas palabritas así, que porque había tantas orientales, y me dijeron que es que le daban puntos en la universidad por hacer el camino. Digo, oye, pues mira, bueno, es algo, ¿no? Que nos dan puntos y, bueno, pues venir de tan lejos, pues ya es algo, ¿no? Yo diría, más que la masificación, el que se olvide el hecho de que es una peregrinación, ¿no? Hay muchos peregrinos que van por el camino y no sé por qué van. No sé por qué. Yo a algunos les llamo peregrinos zombies. Ya cuando dice buen camino, ya no te contestan. Ya llevan los cascos puestos, ya...
camino, en 21 años que yo llevo haciendo el camino se ha desmejorado, ¿no? O sea, en ese sentido. Luego, en otro sentido, se conoce mucho más, es verdad que se conoce mucho más, eso es indiscutible. Y se han hecho infraestructuras en el camino, pero se debería de, cuando el peregrino va al camino, la persona va al camino, se debería de enterar un poquito más qué es una peregrinación, ¿no? Vamos por un lugar, vamos a un sitio sagrado. Una peregrinación, en definitiva, vamos a una ciudad santa, a un lugar sagrado. Y el peregrino desde antiguo es sagrado también. Pasa que ahora lo único que somos son números y de alguna manera, cuanto más nos saquen, mejor. Oye, pues negocio termina. Bueno, siempre ha habido... Siempre. también en otra época. Siempre. Ha habido un poquito de negocio. Pero para no terminar con este rebusco, la última pregunta. Vuestro momento de gloria. Si tuvierais que decir un momento de gloria, ¿cuál diría? 2014. Ahora, Cuando mi mujer entró por primera vez haciendo el camino en la Plaza del Obradoiro. Eso es inolvidable. Ella en 2007 se operó de corazón, en 2012, cuando se recuperó a los 4 años, me dijo que quería hacer el camino y yo la llevé por una zona muy llanita, ¿no? Que yo conocía. Hicimos 50 kilómetros por La Rioja, una zona que apenas es todo muy llano. Y tardamos, pues, en hacer 60 kilómetros, tardamos 8 días. O sea, yo iba a su paso y a los 2 años me dijo que quería llegar a Santiago, que no estaba conforme con hacer... Y digo, bueno, vale, vamos a Santiago. Vamos a Sarria y digo, pero que tengas en cuenta que aquel terreno no es donde te llevé hace 2 años. Nada, yo quiero ir a Santiago, yo me siento fuerte y yo ver cómo día a día esta persona se superaba, eso no está pagado con nada. Entonces yo le dije, solamente te pido que me dejes cumplir un deseo. ¿Y qué quieres? Digo, ya te lo diré. Y cuando llegamos a la plaza, antes de llegar a la Plaza del Obradoiro, antes de bajar el túnel donde está el gaitero, le dije, quédate aquí 5 minutos, y cuando dentro de 5 minutos, avanza. ¿A dónde vas? Digo, tú entras sola. Y yo corrí con la mochila, una mochila que pesaba casi 16 kilos, porque llevaba la ropa de los dos, y las cosas de los dos. Y di toda la vuelta a la catedral, toda la vuelta. Simplemente el verla entrar, eso no está pagado con nada. y Irene, tu momento de gloria. Bueno, desde luego que no tiene nada que ver con el tuyo, Curro, ni muchísimo menos. Pero bueno, mi momento de gloria, la verdad es que era cada vez que llegaba al albergue y decía, madre mía, agua caliente. ¡Qué barbaridad! No me lo puedo creer, me voy a duchar. Y me metía mi vinito y mis cosas y yo era feliz cada día. Eran mis momentos de gloria del día maravilloso. Pero quizá uno de los momentos más especiales fue cuando llegué a Finisterre. Finisterre, la verdad es que cuando dicen Galicia mágica, realmente lo es. Y realmente cuando estás allí, que te das cuenta de que realmente hay una energía especial en un entorno maravilloso y es que hay que estar allí para vivirlo. Es que no se puede, lo que decíamos al principio, no se puede explicar con palabras. Hay que sentir la energía, hay que sentir por qué es un sitio místico, porque es un sitio que realmente ha trascendido, ¿no? En la historia de la humanidad, realmente. Entonces, para mí sí, ese sería el momento más especial, cuando yo sentí esa energía de felicidad. ¿Tu pórtico de la gloria? Mi pórtico de la gloria fue el pórtico de la gloria. Año 1998, después de hacer Sarria Santiago, cuando yo entré en la Catedral de Santiago. Yo ya venía con esa mentalidad de que yo era uno más de los millones de peregrinos, pero cuando entra, yo conocía Santiago, conocía la catedral, había visto el Botafomeiro, pero cuando entré como peregrino en la catedral, fue una cosa distinta. Yo la vi mucho más grande, mucho más hermosa, y digo, y todo está hecho
todo esto está hecho para nosotros, para los peregrinos. Sí, me sentía más identificado todavía con el camino. Parte tuya. Sí, pese que me sentía más identificado con el camino. Y a mí, sin embargo, una vez que ya salgo de la catedral y tal, a mí me da tristeza porque ya se ha acabado el camino. A mí me da pena terminar los caminos. A mí me gustaría seguir siempre peregrinando. Si pudiera, eso para mí sería una profesión ideal. Peregrino in eternum. Bueno, pues ha resultado ser una mesa redonda muy atípica, muy emocionante. Lamentablemente se nos está echando un poquitín el tiempo en lo alto. De verdad ha sido una mesa redonda que me ha conmovido. Cada uno desde vuestra experiencia, el humor, que siempre es señal de inteligencia, la experiencia personal. Uy, corro por Dios, qué fuerte, qué fuerte. Muchísimas gracias por compartir todo eso con nosotros y muchas gracias a ustedes por asistir a este acto. Seguimos viéndonos a lo largo de la programación del otoño jacobeo. ¿De acuerdo?